Buenas noches, Telma. Buenas noches, maestra. Bueno, creo que estaremos nada más usted y yo. Por ahí no veo nada más la veo usted. ¿Ya tuvo oportunidad de leer el tema de esta semana? ¿Me escucha ahí? Sí. Ah, le digo que no he tenido la oportunidad de leerlo, pero ya ahorita que termine la sesión, ya me voy a dar la oportunidad de leerlo. Bueno, mire, aquí dentro de los recursos que están en la plataforma está el manual de metodología y ahí viene esta información relevante para la actividad. Igual puede obtener información de otras fuentes para la actividad de esta semana. La actividad es muy sencilla ya que solamente estoy pidiendo como actividad realizar una infografía. No sé si ya tuvo la oportunidad de ver ahí la actividad de esta semana. Sí, ya la chequé. Bueno, si checa nada más pedí ciertos conceptos, los cuales van a plasmar en una infografía. Obviamente tiene que venir el concepto, definición como tal, y alguna imagen o que haga algo que haga referencia, para que sea más llamativo y entendible el concepto. En el manual tenemos aquí en este tema los supuestos de la investigación cuantitativa y cualitativa. Anteriormente habíamos estado revisando dentro de los enfoques de la investigación científica, nos mencionaban tres. Está el cuantitativo y el cualitativo, y hay otro en el cual se menciona que pues es la fusión de ambos, el mixto, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a realizar nuestro marco teórico, tenemos que empezar a indagar, pues obviamente ahorita normalmente se hace solamente vía internet. Es raro que un alumno se vaya a la biblioteca y vaya a buscar información en libros. Realmente casi no aplica. Normalmente todo se busca en la red porque ya están ahí los libros, están videos, incluso tutoriales o mismos ejemplos de trabajos ya terminados de tesinas o tesis, ¿verdad? Como referencia. Y todos ellos se pueden utilizar para poder plasmar nosotros algo o buscar un antecedente para lo que nosotros estemos buscando, ¿verdad? Que nos ayuda a entender. En estos enfoques referentes a la investigación científica, nosotros vamos a utilizar el que sea más acorde al tema que yo voy a utilizar. Por ejemplo, ahorita, usted me puede mencionar el nombre de su carrera completo. Sí, es licenciatura en administración con acentuación en mercadotecnia. Ustedes son en mercadotecnia, ¿ok? Así es. Bueno, la mercadotecnia ya ahí tiene un tema. Digamos que usted va a trabajar algo como, podríamos poner la, la diferenciación dentro de la segmentación dentro del mercado, porque hay tantos índices o ahí usted podría centrarlo referente a por qué en algunos, en ciertos productos hay bajas pérdidas, aunque sea para ese tipo de población. Aquí usted, digamos, lo sentiría, vamos a hablar sobre ese enfoque. Bueno, vamos a hablar con ese tema. Mercadotecnia, podemos utilizar la segmentación del mercado o incluso podemos irnos hasta con lo que viene siendo el eslogan para poder hacer referencia a un producto. Entonces, si pudiera, digamos, adentrarnos a un tema de mercadotecnia, un problema o como pudiésemos establecer como tal el eslogan.
es fundamental para la venta de un producto. Tal vez lo podemos aterrizar de esa forma. ¿Qué tanto impacto genera en la sociedad? Si nosotros nos vamos con ese enfoque, ¿cuál cree que sea el enfoque de investigación que debe de buscar? ¿Cuantitativo o cualitativo? El cuantitativo a mí me va a servir en cuestión de gráficas, de números, porque aquí es más que nada numérico. Me sirve para darme datos en específico, sobre todo cuando quiero alguna gráfica referente a cierta información. Y en cambio cualitativo me describe más acerca de esta situación, de ese problema o de ese producto. Entonces, ¿cuál cree que sea de estos dos temas el que le sea más factible para hacer la búsqueda de su marco teórico o la complementación de este? ¿Cuál utilizaría usted? Pues yo creo que utilizaría el cuantitativo. El cuantitativo, Ujú. ¿ok? Porque si nos Y, vamos a enfocar a lo mejor en números, tendrías que ver gráficas y todo, pero al momento de hacer la descripción, cuando usted vaya a hacer la descripción de el por qué, entonces los números nos van a servir, pero voy a tener que empezar a explicar ciertas cualidades o ciertas referencias de mi producto o del eslogan, ¿verdad? Entonces ahí tengo que empezar a redactar o a ser más explícito en esa cuestión. Entonces acuérdese que dijimos, está el enfoque cuantitativo, el cualitativo y el que es la fusión de ambos, el mixto. En el mixto van los dos. Entonces, para yo realizar una investigación científica, puedo utilizar el enfoque mixto, porque a mí me puede servir el dato gráfico que me va a arrojar dentro cuando yo esté haciendo mi investigación para tener un dato exacto de, ok, a lo mejor en 100 de cada 100 compañías, el 95% tiene eslogan y ese 95% vende más que el otro 5% que no lo tiene. Entonces, aquí ya tienes algo para hacer referencia, pero cuando vas a hacer tu descripción, tienes que tener este lado cualitativo que ahí es donde va encaminado el otro enfoque. Entonces, hay ocasiones en que los trabajos finales optan por utilizar el mixto, porque ahí tenemos el complemento. A veces eso es un poco este, complicado porque es más extenso. Tengo que indagar más en los dos lados, ¿verdad? Tanto numérico como cualitativo, en de descriptivo. Yo los divido así. Asociamos cuantitativo con numérico y cualitativo con descriptivo. Es el resumen de los dos enfoques. Uno me sirve para cantidades, estadísticas y todo esto, y el otro solamente para la descripción. Cuando son, digamos que estamos hablando de una personalidad de una persona. Oye, esta chica es muy bipolar o muy dulce, muy tierna, y tú empiezas a decir las cualidades o cómo es la persona. Empiezas a describirla. Pero si quieres hablar del enfoque cuantitativo, podrías decir, esta chica mide 1,60, pesa 70 kilos, mide o calza de tal número. Entonces aquí tenemos el completo. Tú ya sabes cómo es la personalidad de la chica, pero también tienes los datos más conscientes en cuestión numérica. Entonces ya tienes un enfoque completo de cómo es la persona, tanto físicamente como en personalidad. Entonces en la cuestión de proyectos finales es muy importante tener ese completo, aunque en algunos casos, obviamente, como usted lo mencionó, yo me puedo ir totalmente con el lado cuantitativo, todo lo que es numérico, vámonos, vamos a contemplar eso. Nada más que aquí en este enfoque hay que ser muy cuidadosos y tener muy buena memoria, porque nosotros vamos a dar datos en específicos. Y digamos, ok, si yo te dijera, a ver, Telma, ¿cuánto es el porcentaje que me mencionaste de las personas que son las que emiten un eslogan al momento de ofrecer
su producto en sociedad. ¿Cuánto es? Tú ya mencionaste anteriormente y es un número exacto. Yo fui la que dije en este caso, ¿verdad? Dije un 95%. Entonces, si tú me dices, ¿sabe? Un 80%, porque entonces aquí está la complicación de que pues ya tienes algo incorrecto, ya es un punto en contra, por así decirlo, ¿verdad? Aquí tenemos que tener la mente un poquito más exacta, porque estamos dando datos específicos. Entonces es por ello que a veces se torna un poquito complejo, porque nosotros estamos diciendo fechas, dando datos cerrados. Entonces, todo eso tiene que coincidir. Y cuando nosotros nos preguntan algún dato específico en nuestra persona, por ejemplo, yo te digo, a ver, Telma, ¿qué día naciste? ¿Cuál es tu fecha de cumpleaños? 27 de julio. 27 de julio. Ujú. Ok. Y tú vas y le preguntas a tu mamá, a tu papá. Y si te dice otra fecha, ¿qué pasa? Pues te equivocaste. Pues obviamente nosotros ahí no hay margen de error, Exacto. porque es un solo dato. Estamos Ujú. hablando de una fecha exacta. Entonces, cuando nosotros estamos con el enfoque cuantitativo, tenemos que tener esa capacidad. Si no la tenemos, hay que desarrollarla, de tener esa memoria, ir generando esa agilidad mental para poder captar o al menos aprender lo que nosotros estamos presentando. Porque cuando es con números, a veces se torna un poco, no digo que difícil, pero a veces como te mencionaba ahorita, oye, tu fecha de cumpleaños es el 27 de julio, y si yo te digo el 28 de julio, ya me equivoqué. Y obviamente tú lo vas a notar porque tú sabes la respuesta. Entonces, cuando estamos trabajando en la presentación de un proyecto de titulación, tengo que tener los datos exactos y ser muy consciente de que lo que voy a decir, tengo que tenerlo aprendido, ¿verdad? Entonces, en Maestra, ese entonces aspecto, ujú, creo que, bueno, como está explicando, creo yo, lo más viable, aunque usted diga que a lo mejor va a ser más extenso, creo que hasta para mí va a ser más fácil mixto, porque obviamente empezaría a lo mejor con el cuantitativo, me llevaría al cualitativo y ya todo eso me llevaría a una conclusión. Y a lo mejor va a ser más extenso, pero quizá va a ser para mí, va a ser más fácil llegar a la conclusión del problema que tengo. así es. Es por eso que le digo, a Ya. veces dicen, es que no sabes lo que estás diciendo cuando quieres los dos enfoques, o en este caso el mixto, ¿verdad? Que así se le llama, enfoque mixto. Eh, ¿Es trabajo? Claro que sí, porque tenemos que presentar de dos formas, o describir, más bien dicho, de dos formas nuestro trabajo, porque te lo voy a expresar con numeración, con datos estadísticos y también, obviamente, dando la explicación coherente de la definición del problema, detallando cada punto. En este caso, yo hablaba por decir algo que se me vino a la mente, el eslogan. Si yo te digo, a ver, dime un eslogan ahorita que se te venga a la mente, el que siempre traemos aquí en la cabeza, alguno, el que se te ocurra. No sé, la pasta de dientes. A mí, ¿sabes cuál se me ocurre mucho? Es el de el que ese ya no lo pasan, pero a mí me gustaba ese eslogan, el de el gansito marinero, el que decía, recuérdame que salía un gansito, ¿Y sabe a mí cuál se un me vino? patito. Pues bien, no sé si se acuerde de me imagino que era a lo mejor alguna antena, no sé, que se llamaba DirecTV. Hasta me aprendí la cancioncita y todo. No sé si lo recuerde. Creo que me suena, ¿verdad? Ese, pero te digo, eso es un punto importante en la mercadotecnia porque realmente funciona. A veces como la canción de Shakira, todavía lo traemos aquí en la mente, el eslogan para eso sirve, para que tú asocies inmediatamente el producto y de forma inconsciente lo meten en tu mente y ya lo traes ahí. De cierta manera lo necesitas, aunque obviamente no sea así. Al menos te hacen creerlo de esa manera. Entonces vamos familiarizando frases con los productos, ¿verdad? Entonces yo siempre recuerdo ese el patito, ese amarillito bonito, tierno, que decía recuérdame, y me acuerdo del gansito.
y está la Coca-Cola con el oso polar, está Pancho Pantera, hay muchos, tal vez personajes y ya la frasecita, pues, que también son las que siempre tenemos presente. Eso es por mencionar a lo mejor un supuesto de donde pudiera partir alguna problemática para, nosotros empezar a trabajar en nuestro proyecto de titulación, ¿verdad? En este caso, la universidad es la que brinda el tema, los posibles temas, pero para que te vayas dando una idea de lo que pudiese ser, ¿verdad? ¿Qué tan importante es el eslogan dentro de la mercadotecnia? O eso, ese podría ser a lo mejor el cuestionamiento. Incluso hasta puede utilizarse como tema, ¿verdad? De un trabajo de tesis. Entonces aquí, estos supuestos de investigación son los que normalmente se utilizan más para nosotros orientarnos al momento de seleccionar nuestra información. Y aquí mencionan una palabra importante que es paradigma. ¿Me puedes apoyar con la lectura? Ahí está en pantalla, a ver si se alcanza a ver bien. Sí. ¿Le leo todo el párrafo? Sí, por favor, hasta donde dice problemas. Ok. Los supuestos de la investigación cuantitativa y cualitativa. El paradigma es la orientación general de una disciplina que define el modo de orientarse y mirar aquello que la propia disciplina ha definido como su contenido temático sustantivo. En ciencias sociales conviven diversos paradigmas que compiten en su modo de comprender sus disciplinas y problemas. Ok, muy bien. En este caso, el paradigma viene a ser el enfoque o la idea que se tiene en sociedad. Es como el conocimiento que nosotros tenemos ya arraigado referente a alguna circunstancia o algún tema. Entonces, ya esto complementado en un supuesto de investigación hace que nosotros tengamos que buscar pues una fuente verídica, que era lo que yo les mencionaba. Ahorita, ¿cómo lo podemos relacionar con lo que nosotros vamos a trabajar? Si yo ya escogí un tema y estamos hablando de segmentación del mercado, incluso si te vas a internet y tecleas decenas de segmentación de mercado, tendrá que salir alguna. Y la puedes observar y puedes checar cómo es que la persona la fue llevando, ¿verdad? Para que te sirva como un apoyo, como una referencia de cómo es que ella hizo ese trabajo. Y no significa que tengamos que, tal vez tomar toda la información, pero cuando nosotros hacemos un trabajo, podemos, tomar ciertos pedazos para el marco teórico. En el marco teórico sí lo podemos tomar, porque ahí agarramos un pedacito de información y de dónde lo sacaste o dónde está el autor. Ahí tiene que venir la referencia, agregas tu referencia, entonces ya estás avalando lo que estás agarrando de allá. Es como si tuviéramos un buffet. Podemos agarrar diferentes, no nos vamos a llenar con un solo platillo, si yo tuviera para escoger diferentes platillos, no voy a escoger solo uno. ¿Verdad que agarramos un poquito de aquí, otro de allá, quiero algo dulce, algo salado? Entonces, hacemos una mezcla. Entonces, cuando estamos trabajando de un proyecto de titulación, podemos hacer esa mezcla, pero obviamente la tenemos que hacer acorde a nuestro trabajo. Lo que ellos hicieron, lo que está como antecedente ya de trabajos elaborados de tesinas o tesis, sí se pueden usar como referencias o para darme una idea. Incluso hasta a veces podemos agarrar un pequeño pedacito de alguno, lo puedes parafrasear o lo puedes incluso pegar, pero se tiene que agregar la referencia de dónde lo sacaste, que no es tuyo, ¿verdad? Porque si tú lo agarras como tuyo y lo marcas ahí dentro de tu trabajo, pues obviamente se te va a salir como plagio. Y ahorita todas las universidades, no hay una que donde entres, todo lo que son los proyectos finales los meten en un programa que es para detectar plagios. De hecho, cuando yo me titulé, una de mis compañeras hizo plagio y ella pensó que no la iban que era mentira, que no la iban a detectar y todo. Y de hecho, yo me quedé sorprendida porque ella siempre menciona, ya acabé esa parte. Y yo todavía ni la empiezo. Y, y luego de repente dijo, ya terminé. Y luego nos dimos cuenta que no se tituló porque ella plagió una tesis. Entonces,
Por eso es que es muy importante que al momento de seleccionar nosotros la información que vamos a utilizar, ya sea con el enfoque que querramos o que utilicemos el mixto, que es el que más se usa, yo creo, aunque hay algunas excepciones, cuando estamos hablando de ciertos temas muy marcados, ahí sí se va la balanza hacia un lado, ¿verdad? Dependiendo de cuál. Entonces, sí es muy importante tener esa mente abierta, ¿verdad? Ok, voy a utilizar las referencias, como le decía en el buffet, agarrar un poquito de cada lado, pero sin necesidad de tener que llevarse toda la mesa, ¿verdad? Se vería muy mal. Incluso cuando vas digamos, una fiesta, si te llevas todo el centro de mesa o todo lo que está ahí, se va a ver. Igual acá, porque acá se detecta, porque te está el programa y inmediatamente sale plagio. Y porque le digo a personas que ni siquiera parafrasean, y si ni parafraseas, pues obviamente te van a sacar más fácil. Entonces, es muy importante saber utilizar y distinguir cuáles las definiciones. Esas ahí las tenemos en nuestros recursos y podemos agregar otros. En el caso de que queramos buscarlo directo en Google, también se puede. Pero aquí tenemos información general en el manual. Yo sí le recomendaría darle una leidita, ¿va? Para que entienda un poquito más el tema que está llevando. Aquí yo siempre soy muy, muy clara en ese aspecto. No me gusta agarrar tanta paja ni estar con tanta información que a veces no la logramos entender. Yo trato de que asocien mis alumnos lo más importante, porque esto me puede definir todo lo que es cuantitativo, cualitativo, pero a lo mejor se lo aprende como las tablas de corridito de memoria. Y si le falla una palabra o dos, después no va, se va a perder. Entonces es muy importante asociar para poder modificar la información que ya tenemos. Aquí me puede apoyar donde dice asimismo la continuidad, por favor. Donde dice asimismo los paradigmas. Así, interpretativo se lo relaciona a las metodologías cualitativas. Ok. Aquí estamos viendo dos terminales de metodología, ¿verdad? Tenemos el positivismo y el positivismo. Estos dos aquí están ligados dentro de lo cuantitativo y nos dicen algo en escala. Se va generando en construcción, ya que esto tiene de cierta manera un ascenso sistemático en el cual nosotros vamos aprendiendo y avanzando frente a cierto marco de partida, ¿verdad? Porque toda la información que tenemos o dentro de la que nos vamos a poner a indagar para la búsqueda de la que requerimos, tenemos que generar una investigación en la que yo pueda determinar qué información me sirve para mi actividad. Y para eso tenemos que buscar un lineamiento en el cual voy a descartar, como les mencionaba en la clase pasada, hay que descartar lo que viene siendo también el tiempo, las fechas, que no sean mayor de 10 años o normalmente es lo que piden, que no pase de 10 años la información. Si usted checa todos los autores que vienen por ahí, no es que es del año 1500, 600, las bases empiezan desde ahí, pero la información que está vigente tiene que ser también de autores que estén en la actualidad. Algunas personas obviamente ya no están, ya fallecieron, pero ¿a qué me refiero? Que lo que ellos dijeron que esté vigente.
porque a lo mejor sí Aristóteles hizo una mención referente a algo, pero ahorita en la actualidad tenemos otra ideología, entonces eso es una base, me sirve para como el antecedente, pero lo que está actualmente funcional, ¿qué es? Entonces por eso cuando vamos a hacer la búsqueda de nuestra información, tenemos que checar lo que viene siendo más que nada el constructivismo, cómo es que va generando esa escala la información. Hay que tener la idea de dónde surgió, quién la hizo, qué autor empezó, pero cuál es en la actualidad, qué personas a lo mejor tienen la información actualizada, porque tenemos muchos autores vigentes. La mayoría, algunos son asiáticos, otros son mexicanos, hay de todas nacionalidades, pero aquí tiene que ver o entra mucho, pues dependiendo del tema en el que yo vaya a inmergirme para mi construcción del marco teórico, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta ese punto, porque a veces no nos vamos con la información y nos perdemos buscando antecedentes que, pues que sí son de utilidad, pero que no son vigentes. Entonces, si no es actual, pues podríamos decir que no nos sirve, ¿verdad? Acá en el punto número 3, los niveles de abstracción en la construcción del marco teórico. Como viene aquí la información, nosotros tenemos que generar un estudio de identidad colectiva. ¿Por qué nos piden de identidad colectiva? Recuerde que algunas de las herramientas que vamos a utilizar dentro de la investigación son los cuestionarios o encuestas. Esas dos aplican tanto en el enfoque cuantitativo como el cualitativo y no se puede casar con ellas. A veces hay personas que son muy prácticas en el aspecto de decir, voy a seleccionar estas preguntas, voy a hacer este cuestionario y nada más. Pero aquí nos pide generar un estudio de identidad colectiva. A veces tenemos una idea, pero en el trayecto vamos cambiando de opinión o cambiamos de preguntas, dependiendo de cómo se va presentando la situación. Digamos que usted va a la tienda por unas galletas y cuando llega a la tienda, ¿compra solamente las galletas o compra algo otra cosa? Si traigo más dinero, otra cosa. Normalmente siempre, o a veces va con una idea de comprar las galletas y se viene a lo mejor de regreso con unas papitas, cambio de opinión, ¿verdad? Ujú, Entonces, también. entonces suele pasar eso muy a menudo en las decisiones mundanas de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando en el tema de titulación, también aplica, porque lo primero que nos piden es que no te cases con una idea o con una información en específico, porque no hay una totalidad en algo, ¿verdad? No te puedes casar con eso. Que digas, ok, solamente están estas 10 preguntas y de aquí voy a sacar a lo mejor una estadística de aquí de la familia o voy a hacer una descripción de ella, ¿verdad? No se puede hacer de esta manera porque nos pide que seamos un poquito de mente abierta y que vayamos moldeando las herramientas que tenemos. Ok, si voy a hacer una encuesta, a lo mejor en mi trabajo, pero esta pregunta no, mejor la modifico y la cambio. Aquí no, en este tema nos pide un poquito esa accesibilidad para nosotros ir también editando, cambiando lo que a lo mejor tenía la idea, pero la puedo suplir por algo diferente. No tiene que ser como al principio lo pensé. Por eso es una construcción del marco teórico. Vamos pegándole, ¿verdad? Como el albañil pega un bloque y luego otro, un ladrillo y ahí se la lleva, ¿verdad? Nosotros también, a lo mejor uno nos va a quedar más layadito que el otro, pero vamos a acomodarlo de acuerdo a lo que vayamos teniendo o necesitando. Es por ello que nos piden que tanto herramientas o como ideas no nos quedemos con una en específico. Podemos tener alternativas y tener esa capacidad de generar la que nosotros necesitemos, ¿verdad? La que nos sirva más porque a veces lo que yo pensaba pues no nos sirve. Podemos buscar alternativas, ¿verdad? Aquí nos mencionan a una
autor. Vamos a ver. A ver, puedes apoyar con la lectura donde dice si el énfasis, a ver si me lo alcanzas a ver aquí, si el énfasis está puesto sobre, Si el énfasis está puesto sobre el proceso de construcción de la identidad en la interacción con los otros, es decir, en la participación en las protestas colectivas y otras actividades del movimiento. Podría comprenderse el problema de investigación desde la perspectiva general de interaccionismo simbólico y tomar prestada de Melucci su idea acerca de la identidad colectiva de los movimientos sociales. Esto significa que Melucci se ha considerado interaccionista simbólico, sino que podemos tomar conceptos, ideas y proposiciones de sus estudios sobre la construcción de la identidad de los movimientos sociales en la medida en que son coherentes, me imagino que dice. sí, Ah, no. coherentes. Sí, coherentes con la perspectiva Ujú, conceptual general. hasta ahí. Ok. Aquí es prácticamente le están diciendo lo que le acabo de mencionar, nada más que no lo ponen más complejo, ¿verdad? Con palabritas más específicas. Es lo mismo, nos piden que todas esas ideas que tenemos a veces de forma personal, que tengamos esa capacidad a lo mejor también de negociación, de plática con las personas que tenemos alrededor o con los mismos compañeros o maestros referentes a cierta investigación. Entonces nosotros hasta el momento de poder empezar a tomar información, podemos requerir o solicitar apoyo como sugerencia de algún profesional, alguna persona que esté trabajando ya, porque le digo, algunas de las herramientas que es comúnmente que se utilizan en los dos enfoques son las encuestas y cuestionarios. Entonces, aquí lo que nos piden estos autores, de cierta manera, ya que todos los movimientos o la mayoría son de forma social o que están en general, tener esa capacidad de identidad colectiva, de visualizarlo de esa manera, no de individualismo, sino de un poco más abierto o generar opiniones y ir agregando las que me sirven, ¿verdad? Es como cuando vamos aprendiendo cosas positivas de alguien, a lo mejor de mamá aprendí algo bueno y a lo mejor papá también tiene características buenas, pero también tiene áreas de oportunidad. Voy a agarrar lo bueno de los dos. Entonces aquí te pide eso, que vayas generando esa identidad colectiva, ir aprendiendo qué es lo que te pueda servir a ti para poder generar esa construcción del marco teórico. Entonces, la verdad es que está muy sencillo el tema. En este caso viene solamente, eh, lo vengo marcando como una infografía, porque ahí ya nada más te centras en el concepto y ya en nuestro manual podemos encontrar la lectura completa referente ya con bases de autores y con años en específico. Y todo esto nos sirve para argumentar en algún momento si nuestra tesina o nuestro proyecto final se relaciona con alguno de estos temas. ¿Tiene alguna duda? No, maestra, no tengo ninguna duda. Bueno, a ver, si me pudiera asociar, porque no definir, asociar el enfoque cuantitativo, ¿cómo lo podría definir o explicar? El enfoque cuantitativo, pues como su palabra lo dice, es el que cuenta, por así decirlo, que se trata de hacer, ¿cómo eran? Ay, se me iba a decir encuestas, sí, porque ahorita está diciendo encuestas. Hacer gráficas y obviamente todo tratar de números sobre alguna problemática, por así decirlo, o sobre lo que tengamos que hacer, sobre algún tema o sobre algún negocio o algo que tengamos nosotros o cualquier otra persona, ¿verdad? Sí, así es. En este caso sería generalmente datos numéricos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de cifras, que nos sirve para este caso, ¿verdad? Para poder ser más
claros y ser exactos. Y cuando se da esa puntualidad, como le mencionaba ahorita, algo bien sencillo, como la fecha de cumpleaños, pareciera que es algo simple, pero a veces se nos olvida. Y se nos olvida y es muy marcado, porque las personas a veces andan con un sentimiento porque se te olvidó, porque es algo importante, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de un tema de titulación, pues obviamente tenemos que tener esa capacidad de ir generando y aprendiendo los datos exactos para poder presentarlos y ver que realmente conocemos el tema. Entonces, eso es lo que vamos relacionando, lo cuantitativo con numeración, con estadística, todo lo que es más exacto. En el caso cualitativo, ¿qué pudo entender referente a este? Que es donde explicas y das las, ¿cómo se dice? Como dices cuál es el problema, pero ya es como que explicado y ya no te basas a números. Más que nada todo esto que de lo que está hablando lo asocié como si estuvieras en una junta de negocios. Obviamente vas a empezar con números y a decir las cifras y decir, no sé, esta empresa con la que yo quiero hacer negocio me conviene o yo les convengo como empresa porque mis números están así, mis ventas están así, mi personal está así. Y luego ya, obviamente, con base a los números, yo voy a explicar, bueno, te convengo por esto, te convengo por lo otro, este, y así más que nada lo asocié así. Fue como lo entendí. Muy bien. En este caso serían las cualidades, ¿verdad? Aquí la descripción de las cualidades referente a la situación, porque acuérdese que aquí vamos trabajando referente a la partida de una problemática o alguna situación en la que podamos aportar una posible situación para resolución de esta, ¿verdad? Entonces aquí lo cualitativo se relaciona con la descripción o cualidades referentes a un tema para desarrollarlo, ¿verdad? Pero más que nada como descripción. Cuantitativo, numeración, gráfica. Cualitativo, nos vamos con la descripción, todo lo que viene siendo ejemplificado, porque aquí ya va con más, acuérdense que es como cuando estamos describiendo a una persona. El enfoque cuantitativo me va a decir cómo es su persona, el cualitativo me va a decir cómo es su personalidad, el cuantitativo me puede decir sus medidas, cuánto mide, cuánto pesa. Entonces, ambos complementan una cifra o una descripción exacta. Entonces, en el marco teórico nos sirve para, como usted decía, como presentación. Si lo voy a decir en una empresa, me va a servir para que mi empresa tanto con números que a ellos, que es lo que más les interesa, pero vean las cualidades que yo poseo y me va a servir el cualitativo para poder explicar la descripción de mi empresa. Entonces ambos son buenos. Entonces podemos, cuando los queremos mezclar, dijimos, es enfoque mixto. Bueno, ¿tiene alguna duda en la que la pueda ayudar? No, maestra, me quedó muy claro. Bueno, está bien. Me dio mucho gusto saludarla y cualquier cosa, pues, no se preocupe. Ya sabe que como quiera estamos para servirle a la orden y ya nada más ahí siempre les pido paciencia cuando para los mensajes o algo, pero con toda la certeza que estamos para servirle. Me dio gusto que se conectara, que pasen muy bonita noche. Gracias por su atención. Igualmente, maestra, bonita noche y muchísimas gracias por la clase. Que descanse. Ándele, gracias.